foi enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta mensagem eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não aceita coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. Prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Rejeitam o profeta, mas creem na Trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad me gustaría compartirles un pequeño pensamiento, ¿verdad? Una pequeña enseñanza
Y me gustaría que eh, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, bendice nuestra vida y corazones, Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Bendice a cada hijo, cada hija tuya, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor. No sé todavía cuándo va a ser publicado este pequeño pensamiento. Me gustaría hablar sobre los atributos de la Iglesia Alfa. Todo el mundo reclama tener las características de la Iglesia original. El profeta dice, o por lo menos reclaman, dice el hermano Branham, que son la parte más pura de la Iglesia. Eh, pero me gustaría ver algunas características de la Iglesia para poder nosotros identificar eh, eh, dónde estamos parados, ¿verdad? Gloria a Dios. Y, y me gustaría abrir la escritura en Hebreos 13, verso 8, donde está escrito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13, 8. Estamos contentos y agradecidos con el Padre Celestial. Me gustaría entregarle algunas características de la iglesia primitiva para poder orientarnos, gloria a Dios, y poder enfocarnos un poco en qué condición estamos como creyentes, como miembros del cuerpo místico de Jesucristo. No le estoy hablando a la gente recién llegada, estoy hablando de la gente que ya es participante activo y miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, esto es para chequearnos. No estoy hablándole a gente que está pensando en creer el mensaje. Estoy hablándole a gente que ya ha tomado su decisión por Cristo. Entonces tenemos aquí este texto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces vamos a una escritura del profeta en el mensaje de Dios, en el mensaje de Dios ocultándose la simplicidad y luego revelándose la misma. En el libro de los sellos, párrafo 35, el profeta dice la siguiente cosa: nosotros somos la continuación de la doctrina de los apóstoles. Somos la continuación del bautismo del Espíritu Santo y todas las cosas por las cuales separaba la iglesia primitiva. Y la iglesia católica no tiene ninguna de estas cosas. Véalo, hermano. Veamos por las cosas que tenía la iglesia primitiva y sabremos si somos realmente la novia o somos unos católicos más con los folletos en la mano, ¿verdad? El profeta dice aquí que somos la continuación de la doctrina de los apóstoles. Anteriormente hablamos sobre la doctrina de Cristo. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Por tiempo no alcanzamos a ir párrafo por párrafo para presentar dónde está el testimonio de cada uno de los apóstoles, donde declaran que Dios tiene un hijo. De hecho, Marcos 1.1 dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo habla, desde principio a fin, habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Entonces, segunda cita que tengo presente aquí, en el mensaje Tiempo de Unión y Señal, también del año 63, el 18 de agosto, el párrafo 64, el profeta dice: vemos las naciones uniéndose, vemos al mundo uniéndose, vemos al comunismo uniéndose, vemos a la iglesia uniéndose y vemos a Dios mismo uniéndose con su novia. En uno de los mensajes o de los temas anteriores que vimos, no me recuerdo ahora cuál fue, déjeme mirar cuál pudo haber sido. En uno de los temas anteriores que vimos, estuvimos viendo un poco sobre la doctrina de Cristo y el camino de adopción. En el tema que vimos, el camino de adopción,
En ese tema comentamos cómo Dios llega a ser uno con nosotros, o cómo Cristo ora al Padre para que nosotros lleguemos a ser uno con Dios como Él y el Padre eran uno. Entonces nos dimos cuenta que era a través de la palabra, estando en nosotros, la que nos traía a una completa unidad con el Padre, a una completa obediencia. Entonces aquí el profeta dice, vemos al mundo uniéndose y vemos a Dios mismo uniéndose con su novia. ¿Cómo se une? A través de la palabra. Por esta razón Dios nos envió un profeta en esta edad. Un profeta, no una docena o una treintena, un profeta. Dice el hermano Branham, hasta que él y la iglesia son la misma cosa. Como la, la, la pirámide, como la pirámide unida, dice, correcto. Ellos uniéndose, Dios uniéndose. ¿Por qué? Nunca antes, desde la edad temprana de la iglesia, estuvo la columna de fuego entre la gente. Fíjense en esto. Nunca antes, desde la edad temprana de la iglesia, estuvo la columna de fuego entre la gente. Desde el tiempo de Pablo, que el pilar de fuego no estuvo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley no tuvieron el pilar de fuego, ni ellos ni su congregación. ¿Por qué? Porque el pilar de fuego, la palabra, no viene a los reformadores, no viene a los teólogos, no viene a los doctores, no viene a pastores, la palabra viene a profetas. Así dice la escritura, que el Señor Jehová no haría nada sin primeramente revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Eso dice Amós 3:7. Pablo era un profeta, los demás mensajeros de las edades no eran de la misma calidad que Pablo, se aproximaban, pero no tenían el mismo ministerio que Pablo. Pero el séptimo ángel sí era profeta. Entonces tenemos el pilar de fuego en la primera edad de la iglesia y en la última edad de la iglesia, haciendo su debut y también vivificando la simiente que era la palabra traída por estos mensajeros Pablo y Elías, Pablo y William Branham, respectivamente en su edad. Entonces tenemos aquí el comentario del profeta. Nunca antes, desde la edad temprana de la iglesia, estuvo la columna de fuego entre la gente. Nunca antes, desde la edad temprana de la iglesia. Ellos vieron las cosas ellos vieron las cosas que nosotros estamos viendo hoy. Y eso únicamente fue hecho posible cuando Dios envió los 7 sellos y nos dio una señal de ello. Y envió 7 ángeles del cielo y vino a traer otra vez esa palabra dispersa en esas denominaciones y lo ata otra vez adentro de la palabra de Dios para traer su Espíritu Santo. Amén. Entonces el mensajero vino entonces para tomar todos los cabos sueltos que dejaron los reformadores y atarlos juntos y traerlos de regreso a la palabra. Y cuando lo trae de regreso a la palabra y la palabra queda completamente y cabalmente establecida y revelada por el ministerio del séptimo ángel, entonces dice el profeta, Dios trae de regreso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el mensaje, la fiesta de las trompetas, dice el hermano Branham que cuerdas denominacionales y también dice ríos denominacionales ataron al Espíritu Santo por siglos y edades, pero el mensaje del atardecer vino para desatar al Espíritu Santo. Y como tenemos la palabra plenamente revelada y el canal por el cual se mueve el Espíritu es la palabra, entonces tenemos lo siguiente, que tenemos por causa de la palabra plenamente revelada, tenemos al Espíritu Santo en plenitud operando en la iglesia en la forma de pilar de fuego. Nunca antes lo tuvimos en las edades, solo Pablo tuvo la palabra semilla para su edad. Los reformadores no eran profetas, a ellos no vino la palabra como viene un profeta, ellos reformaron solamente, trataron de avanzar un poco con la luz que tenían, muchos murieron trinitarios, y en credos y dogmas, pero el séptimo ángel vino para sacarnos de toda esa cosa y traernos de regreso a la palabra, tomando todos los cabos sueltos que los reformadores dejaron y trayéndolo a la palabra. Entonces vamos a dar una de las características de la iglesia primitiva.
Ahora, hablándole como grupo, y también debemos hablarle como individuo, como grupo y como individuo. El hermano Branham predica el mensaje escogiendo una novia y habla de Dios escogiendo una esposa para Cristo, para su Hijo. Pero también habla del individuo escogiendo una esposa para él y también habla del creyente escogiendo una iglesia para congregarse. Entonces, tenemos que mirar este asunto de una forma individual primeramente. Yo y la palabra, yo y Dios. Y segundo, mi iglesia y Dios. Y el hermano Branham dice en el mensaje escogiendo una novia, si su iglesia, la iglesia que usted eligió para congregarse, está hablando de eso, no cumple o no tiene las características escriturales que debe tener la iglesia de Dios, dice el profeta, déjela y búsquese una iglesia que cumpla las características. Entonces, pero primero yo digo ahora, debemos chequearnos como individuos y luego mirar a nuestro alrededor. Yo no le puedo pedir a la iglesia, a mis hermanos que tengan los frutos que yo no tengo. Sería yo un hipócrita. Entonces, ahora vamos a decir algunas cosas que la iglesia primitiva tenía. No voy a entrar en doctrina, voy a entrar en el carácter del creyente como individuo y como grupo. Si usted halla que la iglesia donde usted está caminando no tiene estas cosas, entonces primero chequeese usted si usted las tiene. Y luego mire al grupo y si no tienen estas cosas, sálgase de esa iglesia y búsquese una iglesia que cumpla o que tenga las verdades bíblicas establecidas o presentes. No me acuerdo ahora cómo lo dice el profeta. Déjenme ver si encuentro aquí rápidamente el mensaje escogiendo una novia. Voy a ir al infobase de grabación de la voz de Dios, la mesa, para ver si encontramos esto. La primera característica, por mientras que busco esto que les estoy mencionando, la primera característica es que la iglesia primitiva era humilde. Gloria a Dios. Restauración, futuro hogar, escogiendo novia. Dice el profeta aquí. Sermón actual. Veamos si en el sermón actual tiene algún resultado. Lo que le estoy pidiendo al buscador. Entonces es frase exacta. Gloria a Dios. Dice el profeta. Aquí está. En el mensaje escogiendo una novia, dice el hermano Branham. Hombre, deténgase por un momento. Fíjese en los credos a los que sirve. Fíjese en su iglesia. ¿Cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios? ¿Ha cumplido usted con todo requisito? Primero usted como individuo y la iglesia. Dirá, yo soy un hombre bueno. También lo fue Nicodemo y también todos los demás. Nombremos Caifás, Anás y todos los demás, ¿verdad? Yo soy un hombre bueno. Todos los y también lo fue Nicodemo y también todos los demás eran muy finos, ¿ve? Eso no tiene nada que ver con ello. Y mujeres, quiero que se miren en el espejo, fíjense lo que requiere Dios que haga una mujer, hablando de la palabra como un espejo, de la mujer, y mírense en el espejo de Dios. No en el espejo de su iglesia, pero en el espejo de Dios, y vea si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piénselo también. ¿Está usted buscando
la vía corta aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante? ¿Haría usted esto si no fuera, si lo expulsaran de la iglesia? Si usted mismo, si usted, mi querido hermano, se está sintiendo así, permítame advertir en el nombre de Jesucristo, huya de eso ahora mismo. Y señora, si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana, no como una cristiana nominal, pero en su corazón y su vida estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios dice que tiene que ser, amén, y miembro de iglesia, si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios y su palabra, sálgase de ahí y métase en Cristo. Esta es una advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora y ustedes no saben a qué hora. Esta ciudad un día estará acá al fondo de este océano. Oh Capernaum, dijo Jesús, que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno, porque si las poderosas obras que hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra aún estarían en el día de hoy. Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar. Fin de la cita. Entonces lo que dice aquí el profeta es que si la iglesia a la que usted pertenece no está cuadrando con los requisitos de la Biblia de Dios y las características de la iglesia original, sálgase de ahí, métase en Cristo, búsquese otra iglesia. Eso es lo que digo yo, búsquese otra iglesia. No le sirve, hermano, no le sirve. No va camino al cielo. Dice el profeta en otra parte, en el mensaje, no lo voy a buscar ahora, pero dice en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice que si usted tiene cualquier cosa que dice un hombre, un credo, un dogma, aparte de lo que la palabra de Dios dice, entonces usted es marcado como ramera, como hija de la ramera. Entonces, hermano, es serio esto. El primer requisito que tenía la iglesia primitiva es que ellos tenían una mente abierta a la guianza del Espíritu. No eran cuadrados, no encasillaban al Espíritu Santo en ciertas maneras. Señor, tú tienes que hacerlo, pero hazlo así, 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 así. No, no hacían eso. Vamos a la escritura. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Buscaban la voluntad de Dios, ¿ves? La iglesia primitiva era humilde, no tenía, sus pensamientos no mandaban a Dios, era la palabra la que los gobernaba ellos y ellos se rendían a la palabra. Y Jesús dice, el que se humille será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, mira un niño, o el padre, bueno, antiguamente, ahora no sé, el padre le daba una instrucción al hijo y el hijo, como era sujeto al padre, él obedecía. Él no cuestionaba al padre, no decía, Señor, ¿por qué así? Hazlo de esta manera, yo pienso, yo opino que así sería. No, 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 no hay lugar a cuestionamiento. La palabra lo dice, yo lo creo y lo hago. ¿Me va siguiendo? Entonces tenemos otra cita del profeta del Señor. Primera cosa, entonces, la iglesia primitiva era humilde y tenía una mente rendida al Padre. Si el Padre le decía, hazlo, ellos iban y lo hacían. Cuando deja una persona de ser guiada por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda palabra, a toda verdad y justicia, la gente piensa que ser guiado por el Espíritu de Dios es andar escuchando una voz, es andar sintiendo cosas. No, Señor. El Espíritu de verdad nos guiaría toda la verdad y toda la justicia. Eso dijo el Señor Jesucristo, que haría el Consolador en nosotros. El Consolador nos guiaría, nos llevaría a toda verdad y justicia. Por lo tanto, si el espíritu que usted tiene lo está mandando a hacer cosas que no cuadran con la palabra, créame que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de verdad, no es el Consolador, es otro espíritu. Y tenemos esto, que la iglesia primitiva era humilde. ¿Qué es humildad? Humildad es quedarse con la palabra. Vamos al mensaje de influencia, párrafo 27, 12 de enero del 63, dice el profeta, mire, así que este rey estaba bien hasta cuando se dio cuenta que todas las naciones le temían.
él llegó a ser muy popular, su reino se engrandeció y él se enalteció en su corazón con orgullo. Vean, nosotros somos, ahora yo soy un hombre grande. Y ese es el camino de salida. La manera de subir es bajar. ¿Cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Porque si el mundo está en el espacio, ¿cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Así que siempre el que se humilla, Dios lo exalta. El que se ensalza, Dios lo humilla. Él lo humillará. Manténgase humilde siempre y sea pequeño en sus propios ojos. Para usted mismo, manténgase pequeño. En su propia vista, usted sea pequeño, sea humilde. Dice la escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Soy un hijo de Dios y por lo tanto no es mi voluntad la que hago. No es lo que yo quiero lo que hago y no es lo que yo pienso, no corre. Soy un hijo de Dios, así que mi mente está rendida a Dios. Dice el profeta, lo humillará, manténgase humilde siempre y sea pequeño en sus propios ojos. No importa lo que Dios haga por usted, solo vea cuánto más humilde usted puede ser. Si Dios le da un don, manténgase humilde. Si Dios le hace un predicador del Evangelio, manténgase humilde. Si Dios le da algo, le da para cantar, manténgase humilde. Siempre el camino hacia arriba es hacia abajo. Manténgase humilde. Dice el profeta, manténgase humilde. Usted puede ser humilde todo el tiempo. Mientras más Dios lo bendiga, siga haciéndose más humilde todo el tiempo. He oído a ministros y a hermanos decir nuestra iglesia costó 80 millones de dólares. Hermano, y ya se sienten algo y está bien para el espíritu humano, ¿verdad? Pero si Dios les permitió construir una iglesia de 80 millones, manténganse humildes. Manténganse humildes. Si Dios lo permite a usted manejar un carro, manténgase humilde. Si Dios permite que usted no maneje un carro, manténgase humilde. Porque yo conozco gente que no tiene dónde sentarse, pero no es humilde. Porque pobreza no es sinónimo de humildad. ¿Ve? Entonces conozco gente que tiene muchos recursos, mucho poder adquisitivo y es gente humilde, hermano. Entonces mantengámonos humildes. Mientras Dios más nos dé, mantengámonos más humildes al Señor. Dice el profeta, Él puede seguir brindándole todo el tiempo cuando usted se mantiene humilde. Pero cuando usted llega a un lugar en que piensa, ahora sí que lo tengo todo, usted no tiene nada. Usted ya va de salida. Eso es correcto, ¿ven? Usted pierde su influencia. Usted pierde la influencia de su testimonio cuando ustedes mujeres empiezan a querer ser como las demás mujeres, algo anda mal. Cuando ustedes hombres, ustedes ministros, ellos tratan de llegar a ser como copian el modelo de alguien más. Cuando ustedes hombres de negocio tratan de hacer negocios en la misma escala que lo haría alguien más, por cuanto ellos son prósperos, la prosperidad no siempre representa éxito en Cristo, a veces muy al contrario. Ven, fin de la cita. Hermano, vamos al libro de Hechos porque estamos hablando de la iglesia primitiva que está en el libro de Hechos. Usted no va a encontrar en otra parte más claro y más patente los atributos de la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 20, verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo servía al Señor con toda humildad, era el maestro más grande de la escritura de su día. Él le podía enseñar sabiduría a los sabios. Y hermano, cuando llegó a ser Pablo, llegó a ser el hombre más humilde. Como también dice la escritura que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Otro versículo, Juan 14:12. Así que después que les hubo lavado los pies, fíjese, el Señor le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No, la bienaventuranza no es por saberlas, sino que por practicarlas. La bienaventuranza no es porque usted sabe que tiene que ser humilde y tiene que morir todos los días. No, es por morir todos los días y por rendirse y por ser humilde ante el Señor y hacer un servicio para alguien más. Dijo el profeta en el mensaje ¿Le teme usted al cáncer? En el librito ¿Le teme usted al cáncer? Dice, hay una cosa que Dios quiere que usted sea y usted la puede ser. Y eso es ser un ángel de misericordia para alguien más. Hacer un servicio. Eso es vida eterna, es vivir para otros. Sigue diciendo el profeta en el mensaje Cristianismo contra idolatría, párrafo 9. Estudiando la historia de la iglesia primitiva, escrita por distintos autores, como, y nombra ahí a los autores, el profeta, yo no puedo leer esto, y otros, dice, y sus comentarios sobre aquella edad, y también los padres de Nicea, y ayer terminé de leer la vida completa de San Martín, a quien la Iglesia Católica rehusó canonizar, pero está bien, Dios lo hizo, él tuvo una vida muy tremenda y leí como las mismas señales y maravillas que siguieron a este hombre por toda su vida, él fue instrumento para levantar dos muertos, lanzó espíritus inmundos, habló en lenguas desconocidas, vio visiones y era un hombre muy tremendo, pero el secreto de su gran poder estuvo en su suma humildad ante Dios. Hallamos que hoy en día la Iglesia todavía enseña el poder y las señales deben seguir a los creyentes, pero los hallamos a la vez muy hinchados y con la actitud de yo soy grande y tú eres pequeño. Y así no es como era la iglesia primitiva. Aquellos eran humildes y benignos el uno para con el otro, eran dulces y se entendían. Y es tan distinto hoy, y me pongo a pensar que si no es posible que todas estas cosas nos hayan descarriado del grano real del mensaje, en el cual debemos desear humillarnos, mientras más humilde usted se puede mantener, entonces mejor Dios lo va a usar. Fíjese lo que dijo el profeta. Mientras más humilde usted se puede mantener, mejor Dios lo puede usar. Dios nos ayude. Dice Pedro, primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios representa la influencia. Él tiene en su diestra 7 estrellas. Y el profeta explica eso, que él tiene en su diestra 7 estrellas. Dice que los 7 mensajeros están bajo su dominio, están bajo su influencia, su diestra de autoridad, están bajo su autoridad, están sujetos a él. Dice la escritura que en el libro de Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así dice, la lámpara de Dios eran los mensajeros, hermano. Pero, ¿por qué dice eso? Porque ellos estaban rendidos al Padre. Primera de Pedro 5. Acabamos de leer el verso 6. Vamos a retroceder, dice al 5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, o sea, bajo autoridad. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mundo cayéndose a pedazos. Ese fue Pedro hablando a su iglesia, ¿ves? El mundo cayéndose a pedazos, párrafo del año 62, del 16 de diciembre, párrafo 68, y recuerde, su política de la iglesiandad apesta también delante de Dios. Dios ama el olor fragante de la humildad.
Oh, yo soy miembro de la iglesia. Oh, yo soy el músico. Oh, yo soy el predicador. Oh, yo soy el hermano fulano de tal y llevo tantos años en el mensaje. Hoy día estaba leyendo el profeta que dice dice, yo soy un predicador veterano, dice. Llevo más de 20 años predicando. Y yo sacaba la cuenta y decía, Señor, yo voy a cumplir 19 años en el mensaje. Y de los 19 años llevo 18 años predicando. Faltarían 2 años para yo entrar en esa categoría de la que habla el profeta, un predicador veterano. Y hay hermanos que llevan 40 años predicando, 50 años algunos, predicando el mensaje. Algunos llevará más, no sé. Eh, Algunos son de tiempo completo, algunos han estado un tiempo y se han retirado, han jubilado, otros han partido con el Señor y así cada uno, ¿ves? Otros están recién empezando. Yo estoy a punto, 2 años más y soy un predicador veterano. Si es que si es que usted me puede considerar un predicador, yo no me considero un predicador, pero llevo 18 años detrás del púlpito y de los cuales llevo 10 con la iglesia, como ministro. Y, y aquí el profeta dice, la iglesiandad apesta. Lo que es grato a Dios es un espíritu humilde, es la fragancia de la humildad. La iglesia no quiere eso, una falsa humildad es lo que tiene, pero Dios quiere la verdadera humildad. ¿Eh? Dios nos ayude. ¿Por qué hago ese comentario de los años, hermano? Porque hay hermanos que dicen, yo llevo tantos años y... Hermano, esa cosa apesta. Yo llevo 50 años, 30 años, 20 años para no ofender a nadie. O en mi caso, llevo 18 años y ya... 18 años ya... ¿Y qué con eso? 18 años y debe seguir orando y debe seguir luchando y debe seguir batallando. No porque lleva 18 años ya usted alguien o algo. Hermano, si han pasado 18 años o 19 años que usted lleva en el mensaje, como es mi caso, y todavía no es humilde, ha caminado en vano 19 años, hermano. Ha sido una peste en la nariz de Dios. Pero humildad, dice, es olor fragante. En el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. 24 de julio del 62, dice el profeta, párrafo 44. Dios no habita en las jerarquías. Oh, yo llevo tanto, yo tengo tanto abajo, yo tengo miles en mi iglesia y tengo una iglesia allá y una iglesia acá y me va siguiendo. Dios no habita en las jerarquías y esas cosas. Él habita en la humildad. El camino hacia arriba es hacia abajo. Humíllate y serás exaltado. Exáltate a ti mismo y serás humillado. Eso es correcto, ¿ven? Dios sabe cómo hacerlo. Él sabe hacerlo, hermano. A veces miramos a hermanos predicadores. Yo conozco muy buenos hermanos, muy buenos amigos. Y sus hijos no son creyentes. Y sus hijos han traído mal testimonio al ministerio. Y en muchos casos la esposa del ministro ha traído mal testimonio al ministerio. Dios siempre tiene una manera, hermano, de humillar al hombre. Porque se imagina usted, si el hombre, con la esposa media convertida que tiene, ya es grande y arrogante, hermano, ya aplasta a cualquier hermano que esté errado, ya humilla desde el púlpito muchas veces abiertamente, con nombre y apellido, se denosta a una persona, se humilla, se avergüenza a una persona. ¿Qué será si Dios le permitiera a ese mismo hombre tener a toda su familia aparejada, cumplir todos los requisitos ministeriales y todo? Hermano, sería un salvaje. Si así nomás ya es un salvaje, imagínense, sería un salvaje indomable. Porque diría, yo calzo con todo, yo soy perfecto. Yo cumplo todos los requisitos. No hay nada que me pueda... ¿Se da cuenta el fariseísmo? Es tremendo esto, hermano. Dios nos ayude, hermano.
Se habla del poder, se sigue hablando del poder, se sigue hablando de las señales, pero no se habla de la humildad. Se habla de yo soy, nosotros somos, nosotros tenemos, nosotros hicimos, nosotros... Hermano, humildad. Dice el profeta, el camino hacia arriba es hacia abajo. Dice, humíllese ante Dios, no trate de pensar en sus propios pensamientos, piensa en sus pensamientos, ¿ven? Observe lo que, gloria a Dios, no trate de pensar sus propios pensamientos, fíjese. Vamos a Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias o gracia a los humildes. Gloria a Dios. Entonces la primera cosa que encontramos por Santiago, por Juan, por Pedro, en el libro de Hechos, por Pablo también, encontramos entonces que lo primero que tenía la iglesia, o una de las, o la característica, hermano, que menos se ve hoy en la iglesia Omega, en el grupo del Omega que nos corresponde a nosotros, es humildad. Es humildad, hermano. Es algo de lo cual la iglesia carece. Es algo de lo cual la iglesia no tiene. Porque la característica de la edad de la Odisea es que yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Es una soberbia, es un orgullo y es una indolencia o más bien una, ¿cómo podemos decir? Un estado, una condición de inconsciencia, hermano, de falta de conciencia. Ya aparecerán los que no necesitan humildad. ¿Ves? Son laodicianos. Yo necesito morir cada día. Yo estoy batallando por morir cada día. Y si no muero de alguna manera, si yo no soy humilde, si yo no me mantengo humilde, Dios buscará una manera para humillarme. Al apóstol Pablo venía un espíritu de Satanás y lo abofeteaba. Y la palabra bofetada, si usted la busca, significa humillación. Él venía y lo abofeteaba, hermano. Y cuando usted abofetea a alguien, eso es una humillación. La persona se sonroja, se cohíbe, se avergüenza, se siente quebrantada, se siente destruida muchas veces. Es porque eso es lo que causa una bofetada. Pablo describe su batalla, la describe como una bofetada. Y bueno, Dios le dice, bástate de mi gracia. Pablo era tan grande, hermano, era un tremendo hombre de Dios, que Dios permitió que tuviera ese aguijón en la carne, que era un espíritu que lo golpeaba, hermano, para mantenerlo humilde. Y era un problema a la vista, ¿ves? Entonces hay cosas que Dios permite para mantenernos humildes, para no olvidarnos de darle a Él la gloria y la honra. Para eso es. Gloria al Señor. En el caso de Jacob, cuando él luchó con el ángel, él venció, dice la escritura. Él le ganó a Dios, le ganó al ángel la lucha. Eh, pero él no salió de allí con el pecho inflado diciendo yo pateé al ángel o le gané al ángel. No, hermano, él salió cojeando. Dios lo dejó con una cojera para que nunca se jactara, para que se mantuviera humilde y caminara no como Jacob, que camine como Israel. Israel caminó con esa cojera. ¿Me va siguiendo? Segunda característica de la iglesia primitiva. Espero que en el grupo donde usted se congrega tengan la primera característica. Ya se me fue el tiempo, hermano. Y vamos recién en la primera y tengo varias. La segunda característica es que ellos amaban la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Ellos amaban la palabra. La amaban. No era, no eran no eran desinteresados de la palabra. Dice
En la escritura dice en el libro de Hechos, eh, mire lo que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios. Entonces tenían una mente dispuesta a escuchar, tenían una mente dispuesta, disponían su tiempo, disponían, hermano, disponían sus vidas para oír y escudriñar la palabra. Esa es una característica de la iglesia primitiva. Espero que la iglesia donde usted se congrega tenga esas características. Y espero que usted como individuo tenga esa característica. Amar la palabra. El hermano Branham dijo en una ocasión que un creyente, que así como una persona todos los días come y bebe y duerme, un creyente todos los días para la vida espiritual debe leer la Biblia y orar al Padre. Un creyente todos los días lee su Biblia y ora. Lee su Biblia y ora. Eso es como el alimento físico para el hombre físico. Para el espiritual es leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar. Es como beber agua. Usted todos los días bebe agua. Todos los días bebe agua. ¿Por qué? Porque el hombre físico lo necesita, pero el hombre espiritual también necesita beber, también necesita comer, también necesita alimentarse. Si usted no come en unos 3 días va a andar medio débil, no va a poder hacer las mismas actividades, va a estar cansado, no va a tener fuerza, no va a tener... ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando usted no le da de comer al hombre espiritual y se enfrenta con una prueba, una batalla, lo primero que salen son carnalidades, a flor de piel. ¿Ve? Verso 10. Eh, Inmediatamente del capítulo 17 de Hechos, eh, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, aquí está la cita que acabo de leer, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, ¿ves? No todos eran como los de Berea, ¿ves? No todos eran solícitos en oír, en escudriñar, otros andaban puro haciendo problemas. Por eso usted escudriñe o discierna la iglesia donde asiste, nuestro tabernáculo. Si usted es miembro de nuestro tabernáculo, discierna nuestra iglesia. Y otra cosa, disciérnase usted. Son dos cosas que tenemos que tener. Usted y el resto, porque aves de un mismo plumaje se juntan. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fíjese, recibieron su palabra, fueron bautizados, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 hombres. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí este versículo nos arroja más cosas. Fíjese, estamos hablando de humildad. Hemos nombrado que amaban la palabra. Y este grupo que amaba la palabra tenía características.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primera cosa, en la comunión unos con otros, la segunda cosa, en el partimiento del pan, tercera cosa, porque se parte el pan cuando hay comunión, y en las oraciones, gloria a Dios, y en las oraciones, los que amaban la palabra, los que recibieron la palabra, perseveraban todos los días, dice, en la doctrina de los, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahí podemos añadir otra cosa. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, oración de oraciones, se mantenían, estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Número 6. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hermanos, lo hacían con amor, lo hacían con agrado, con orgullo, porque amaban la palabra. Iban a las casas de los hermanos, se visitaban y iban comiendo el pan con alegría. Iban compartiendo, hermano, la palabra. Podríamos decir eso también, porque cuando nos juntamos en la casa de alguien, no es para chusmear o chismear, llámelo como usted quiera. En Argentina dicen chusmear. Acá en Chile cagüinear y otras palabras más fuertes. Pero en otros lados es chismear o chusmear, que es un poquito más suave. Y no, no es para eso, hermano, es para partir el pan. No solo el pan que se pone en la mesa, sino que abrir la escritura, hermano, y compartir. Anoche estuve, anoche estuve en la casa, esto lo estoy grabando, eh, fue el lunes, el día anterior, eh, fue lunes, en la madrugada del martes, en la madrugada del día martes. Estoy grabando esto en la madrugada del día martes. Gloria al Señor Jesucristo. Deme un segundo. Esta es la madrugada del día martes, son las 4 de la mañana. El día domingo en la tarde fui a la casa de unos hermanos y estuvimos ahí abriendo la escritura, hermano. Eso, los hermanos abrieron su corazón y comenzaron a exhortar o a exponer algunas cosas y amén, edificándonos el uno al otro. Generalmente cuando estamos en la mesa a mí me toca escuchar a los hermanos y amén. En el culto yo tengo la oportunidad de que nadie me interrumpa entregando el mensaje. Entonces me gusta cuando estoy en la mesa aprovechar de escuchar a los hermanos y saber lo que hay en sus corazones, a dónde apunta su fe, si estamos juntando, estamos desparramando y amén, amén. Eso es muy bueno. Entonces tenemos estas cosas, hermanos. Amaban la palabra, leían su Biblia y oraban todos los días. Y véalo, si estamos en la misma condición, podemos decir el alfa se repite en el omega. Si no, no, hermano. Tercera característica. Ellos vivían la palabra que ellos amaban. No solo amaban la palabra, sino que la vivían. Segundo de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos 4:13 dice así. Entonces, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El testimonio no fue ustedes leyeron un libro de teología, ustedes son del tabernáculo. No, ese no fue el testimonio. El testimonio fue ustedes han estado con Jesús. Ustedes no solo creen, sino que han viven lo que creen. Han estado con Jesús, sus vidas son diferentes, su hablar es diferente, su caminar es diferente. Ustedes están viviendo el mensaje que predican. Mensaje, pregunta y respuesta sobre la imagen de la bestia, párrafo 32. Solamente hay una manera de ser un cristiano. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Usted, dice el hermano Branham, no puede hacerlo. Usted no puede manufacturarlo. No hay ninguna manera que usted pueda hacerlo. Usted tiene que olvidarse de usted mismo y morir a sí mismo y dejar que Cristo entre y viva la vida de Cristo en usted. Es Cristo haciéndolo. ¿Ve? Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, del año 56, párrafo 34, esto el 26 de abril del 56, dice el profeta. Y el que profesa ser cristiano tiene que vivir de la misma vida de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo está en vosotros, y sin duda va a hacer las mismas obras que Cristo hizo. Pedro tenía las llaves, que era dice, las mismas obras que Cristo hizo. Mensaje, quisiéramos ver a Jesús. 9 de abril del 61, dice el profeta en el párrafo 29. Pedro tenía las llaves, que era ese sermón notable que él predicó, y toda la iglesia, no me importa si es católica, protestante, donde sea, si va a ser cristiano, usted tiene que volver. Y la primera iglesia que Dios alguna vez ha ordenado fue en el día de Pentecostés. Era una iglesia creyente pentecostal con una experiencia pentecostal. Ahora tome el concilio de Nicea o los padres de la iglesia temprana o cualquier historia que usted quiera y les va a llevar de regreso a la primera iglesia, y era una iglesia pentecostal, lo explica el profeta, lleno del Espíritu, señales, prodigios y milagros que lo acompañaban. Y si Dios es un Dios infinito y estableció su iglesia con el fin de esa manera en el día estableció su iglesia con el fin de esa manera en el día de Pentecostés, cada vez que él establece una iglesia con ese fin, será lo mismo. Tiene que ser, porque él es infinito y no puede cambiar. Nuestras doctrinas y teologías nos han llevado a un lado hasta que nos preguntamos nos preguntamos en un desierto. La Biblia de Dios sigue siendo el mismo y el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Se trata de los últimos días y de vuelta a donde el profeta dice que va a ser la luz en el tiempo del atardecer. Fin de la cita. ¿Quién es este? 59, año 59, 22 de noviembre del 59, párrafo 28. Dice, ahora, el Espíritu Santo está entrando en la iglesia a dar señales y discernimiento porque sabemos que está correcto. No, porque es el mismo espíritu, con la misma acción, con las mismas señales, con las mismas maravillas, con el mismo poder, con el mismo de todo lo que estaba en la iglesia primitiva. Está en esta iglesia discernimiento del espíritu, profecía, lengua, interpretación, sanidad divina, poderes. Bueno, se necesitará una iglesia nacida de nuevo para creer eso. Mensaje, pregunta y respuesta. Año 64. La mañana del 30 de noviembre, del 30 de agosto, el profeta dice:
¿Cuántos han leído alguna vez los padres de Nicea y demás? Ustedes saben, de esa manera lo hicieron en la iglesia primitiva. Todos ellos se juntaban, ustedes saben, y aún levantaban a su pastor de la muerte alguna vez y a diferentes de esa manera, si Dios consideraba apropiado hacerlo, pero ellos lo hicieron. Fin de la cita. ¿Se fijó? El predicador llegaba a morir a veces predicando y ellos oraban, o el predicador estaba en su cama enfermo, muriéndose y se moría, y ellos oraban, hermano, y resucitaban, hermano, lo traían de regreso y seguía predicando. La edad de Esmirna, dice el profeta. Esto es predicado el 6 de diciembre del año 60, dice el profeta, párrafo 8. Otra cosa que me gustaría leerles se encuentra en el libro Cómo aconteció. Y este es por los historiadores y Cómo aconteció por R.C. Hastley. La historia de la primera iglesia, y aquí en la página 180, los dones espirituales en el tiempo de Ireneo, del año 167 después de Cristo hasta el año 202. Ahora, la razón de que estoy citando esto es que está siendo grabado, ¿ven ustedes? Y será tomado de ese en libros, fue en el tiempo de Ireneo. Ahora está citando el libro del profeta. Fue en el tiempo de Ireneo que la mayoría de la iglesia apostólica de Francia tenía todos los dones del Espíritu. Eso era por su enseñanza. ¿Ven? Los miembros de la iglesia de Ireneo en Lyon, eso es Lyon, Francia, hablaban en lenguas. No era raro ver a algún muerto ser traído de nuevo a la vida. La sanidad era un acontecimiento diario en todos los evangélicos. La iglesia evangélica en todas partes. Aquel Ireneo sabía cómo enseñar, dice el profeta. Milagros eran frecuentes. De hecho, esa iglesia nunca estaba sin una manifestación milagrosa de la presencia de Dios, fuera de por visión, interrupción de los elementos de la naturaleza o un milagro para recordarle a los cristianos evangélicos de aquel día que ellos eran sus discípulos amados. Pero de los historiadores del pasado no podemos encontrar un solo caso de resucitar a los muertos en la primera iglesia de Roma, en el caso de la iglesia ya organizada. Fin de la cita. Gloria a Dios. Entonces vemos estas cosas, hermanos. La iglesia vivía o manifestaba la palabra que amaba. La palabra decía: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y ellos lo tenían. Hermano, si la iglesia en la que asistimos no tiene esto, búsquese otra. Si usted como creyente no tiene esto, hemos hablado de 3 cosas solamente. Bueno, tocamos otras más también. Tenían la doctrina de los apóstoles, la comunión con los hermanos, partimiento del pan, repartir las cosas los viernes, ayudaban a los pobres y todos lo hacían con alegría y sencillez de corazón, eran humildes, amaban la palabra, vivían la palabra que amaban. Hemos dicho estas cosas, hermano, y chequéese usted si lo tiene o no lo tiene. Mire lo que dice el profeta en este libro. Esto es duro, hermano, ponerse a mirar los atributos de la iglesia primitiva y mirar alrededor y mirarse uno a veces y ver que no tenemos esto como pan de cada día. Es duro, hermano. Es duro darse cuenta de eso. Por eso yo estoy buscando más del Señor. Estoy tratando de esforzarme. Estoy tratando de rendirme. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance. Porque yo quiero ver Marcos 16 en operación. Yo quiero el día de Ananías y Zafira de regreso en la iglesia. Yo quiero que los muertos resuciten. No para que digan: oh, el hermano resucita muertos. No, a mí no me interesa eso, hermano. Yo quiero que Dios camine en mis pies y en los pies de cada hermano y hermana. Y
Y como dice el libro de Hechos, que lo acabamos de leer, y sobrevino un gran temor sobre todos. La gente, dice el profeta, tenía miedo de unirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque eran legalistas, porque eran unos salvajes, porque eran unos tiranos, unos mafiosos. No, hermano, hay iglesias, incluso del mensaje, donde da miedo unirse, hermano, porque son una tropa de mafiosos. El pastor y sus diáconos son una tropa de mafiosos, tienen negocios ilícitos, se deben favores, se ocultan pecados de falda generalmente, y el pastor y todos sus secuaces, y esa mesa directiva nadie la cambia, hermano, y es una mesa directiva vitalicia, y ahí están y se van a morir ahí y en sus cargos, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una mafia y la gente tiene miedo, algunos de salirse de la iglesia y otros de meterse en ella, porque son verdaderas mafias, hermano. Pero en el libro de Hechos la gente tenía temor de unirse a la iglesia, no porque eran unos mafiosos, no porque Pablo andaba con una pistola o excomulgando a Pedro, Juan y Diego. No, señor, no era así. Tampoco era porque Pedro le sabía los pecados ocultos a toda la congregación y por eso todos tenían miedo de moverse de esa iglesia a otra iglesia. No es ese miedo, hermano, no es ese miedo. Es un temor reverencial de que si yo voy al culto con un pecado oculto, el Espíritu Santo puede tomar a cualquier instrumento y declararlo. Así dice el Señor, Boris Agüero, el hermano Boris Agüero está en tal y tal pecado y no lo ha confesado, tiene que arreglarlo. Y si yo digo, no es así, hermano, tenemos el caso de Ananías y Zafira, registrado en el libro de los Hechos. Y eso es, somos la continuación de la doctrina apostólica, lo acabamos de leer al principio, somos la continuación de todo lo que la iglesia original tenía. Eso, hermano, tiene que estar en operación, tiene que estar a diario en nuestros medios. Tengo una cita aquí conmigo del profeta donde dice que el hermano Gran dice que eh, el profeta dice que él anhela, en el mensaje paradoja, dice que él anhela llegar a una iglesia donde esté tan llena del poder del Espíritu de Dios que el pecado no se puede mantener adentro de ella, hermano. Si entra un pecador tan rápido como entra, sería descubierto el pecado. Yo he anhelado ver esa clase de iglesia. Se lo voy a leer. Esto es el mensaje paradoja. Perdóneme que haga esto, hermano. No tengo aquí en el apunte, pero paradoja. Paradoja de esto es del año 61. Hay 3 paradojas por grabación en la voz de Dios. Dice el profeta al final del mensaje paradoja, prácticamente al final, dice el profeta, gloria a Dios, dice, bueno, aquí está con párrafo, este mensaje está con párrafo. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que Jesucristo, párrafo 315, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice el profeta. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que dice. El profeta cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí los unitarios discuten con el profeta. Una mujer me escribió el domingo y dije algunas cosas en el culto sobre que Dios tiene un hijo y que hay algunos términos que usa el hermano Branham. Y una hermana me escribió, ¿eres trinitario? Yo nunca dije nada de la Trinidad, hermano. Yo dije que Dios tiene un hijo. Eso es todo lo que dije. Eso es lo que el profeta predicó. Es lo que Pablo predicó. Es lo que la Biblia dice. Y bueno, aquí en el mensaje paradoja, párrafo 315, creo que el folleto de la voz de Dios, el folleto no tiene párrafo. Aquí en la mesa y en la tablet seguramente ahora tiene párrafo, porque aquí lo estoy viendo con párrafo. Dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen, concebido Dios en una matriz. Dice, un tabernáculo en el cual él moraría. Yo creo que en Cristo Él es Dios encarnado, Él es Dios hecho carne cuando el Padre Dios entró en Jesucristo.
Él era la plenitud de la deidad corporalmente, en él habitaba la plenitud. Dios, el Padre, habló las palabras, y Jesús dijo, no soy yo el que hace el que habla, sino mi Padre que mora en mí, él es el que habla. Por tanto, sobre esa base, siendo el hecho carne, dice, siendo el hecho carne, para que él pudiese morir, Dios, pagando la pena por la raza humana, para redimir y levantar y venir, juntar las cosas que su propia creación no había podido, no, que su creación había perdido en la caída, él la redimió de nuevo con su propia vida. Entonces, al redimir a estas personas, para que su evangelio pudiera ir más lejos, las obras que yo hago, vosotros haréis también. Estas haréis, más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más, sin embargo, yo estaré con vosotros. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora estamos en el tiempo del fin, dice el profeta. Cristo ha regresado en la forma del Espíritu Santo en la plenitud de su poder a la iglesia para manifestarse el mismo. Es sencillo, en gente sencilla. Si hubiera alguien aquí que pudiera ser lo suficientemente afortunado de tener una buena educación y quizás ir a una gran iglesia y no permitan que la simplicidad de esta clase pobre de gente los haga tropezar, ¿ven? No, no es eso. El pueblo común le oía de buena gana. Y ven, esa era gente común. Ahora hay muchas clases de gente. Bueno, no es la cita que estoy buscando. A ver, déjenme ver. Vamos a la 305. Tampoco es. Dice que él anhela o desea ver una iglesia. Aquí está, 255. Muchas veces he querido entrar a una iglesia. He anhelado verlo. Creo donde yo pueda entrar por la puerta de atrás, la puerta de enfrente, donde quiera que fuera. O sea, en cualquier momento y por donde entre. Si entro de incógnito, si entro a cara descubierta o como sea, en cualquier momento, mirar de un lado al otro de la audiencia y ver una iglesia perfecta, todo en orden. Ahí alguien dice, en orden, entonces él quería ver diácono y síndico. No está hablando de eso. Dice, todo en orden. El pecado no puede mantenerse allí. No, el espíritu lo sacaría a luz. ¿Ve usted? Simplemente no podría permanecer como Ananías y Zafira. Usted simplemente no podría hacerlo. No habría pecado en ese grupo. No, señor, ven, el espíritu rápidamente lo hablaría. No importa que fuera, cuán pequeño sería hecho. Ver mujeres y hombres sentados allá abajo. El poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moviéndose perfectamente, moviendo eso. Alguien había hecho algo malo y en la congregación no pudieran ellos, ellos no pueden, sería, dice el profeta, sería, serían, punto suspensivo, ellos no podrían, ellos vienen rápidamente y lo confiesan delante de ellos, el Espíritu lo captó para que lo confiesen, ambos. Ellos vienen y lo dicen porque ellos saben que eso es el mismo movimiento, en ese mismo momento va a ser declarado, eso es correcto, esa es la iglesia del Dios viviente, como mi pobre y viejo corazón ahora se está poniendo viejo, como he anhelado pararme y ver una iglesia así, quizás aún pueda, espero verla, las obras perfectas de Dios sin pecado. Ahora, qué pudiera entender? Fin de la cita. Gloria a Dios. Esa es la cita sobre paradoja. Y voy a leer la última cita y cerramos porque se nos fue el tiempo, hermano. Quiero decirles que Dios les bendiga. Me quedan 4 características más todavía de la iglesia primitiva. Tal vez en otra entrega la leeremos. Voy a leer una cita primeramente. Dice el profeta: Satanás sabe que de seguro
que la iglesia original de Pentecostés con el poder de Dios, Marcos 16 en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que ser. Fin de la cita. Y esta es la cita que quiero leer como última. Mas al principio no fue así, párrafo 3. Jesús dijo, en el principio las obras que yo hago, vosotros también las haréis. De esta manera fue al principio. ¿Qué clase de obras hizo él en el principio? Las mismas obras que él está haciendo ahora. ¿Qué clase de iglesia tenía en él en el principio? Una iglesia que estaba llena con el Espíritu, que sanó a los enfermos y profetizó, que hizo grandes señales y maravillas y no estaba avergonzada de su religión. Ellos gritaron y danzaron bajo el Espíritu como hombres ebrios y tenían lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre ellos, hicieron señales y maravillas y proezas, los siguieron. Esa es la clase que fue al principio. Esa es la clase que será a la mitad y esa clase será en el último. Usted dice, mi iglesia no enseña eso. Bueno, no fue así en el principio. Usted dice, yo soy metodista, más al principio no fue así. Yo soy bautista, más al principio no fue así. Yo soy luterano, más al principio no fue así, dice el profeta. Algunos dirán, yo soy del mensaje. Al principio no fue así, hermano. Pablo no andaba diciendo, yo soy del mensaje. No, hermano. Eran las características de la iglesia las que lo identificaban. Como el hermano A. Allen dice en uno de sus mensajes, dice, ustedes si quieren saber dónde hay una panadería y la identifican, en las mañanas ustedes salen en la calle y van caminando y sienten el aroma, lo sienten, y por el aroma característico de la panadería, sabe dónde está la panadería y puede usted caminar hasta donde está la panadería y puede llegar allí y saber que va a conseguir pan. Si necesita pescado, por el olor, usted sabe el rastro donde venden pescado y sabe cuál es el olor característico del pescado y va a ir donde venden el pescado y va a comprar el pescado allí. Estábamos compartiendo unos videos con algunas parábolas y alegorías dichas por el hermano Branham a lo largo de su ministerio. No sé si están todas o no. Es un trabajo que hicieron los hermanos en México y me gustó para compartirlo. Es muy lindo, en especial para los niños. Son el profeta en audio contando algunas historias. Y una de las historias es de un niño que le dice al dueño de la cantina, le dice, su letrero se ha caído. Y el hombre sale a ver su letrero porque era un letrero nuevo, uno grande, luminoso. Y niño, ¿cómo dice que se ha caído si mi letrero está ahí? No, le dijo, su letrero, el mejor de sus letreros se ha caído. Y le dijo, niño, ese es el mejor letrero que yo tengo y está allá arriba y no estés jugando. Le dijo, no, señor, estoy hablando del borracho que está en el suelo, porque ese es el mejor letrero que usted tiene de lo que usted vende. Y el hermano Abraham dijo, es así, ese es el mejor letrero porque muestra el efecto de lo que ese hombre vendía. Y él vendía como vendía vino, él muestra el efecto de lo que vendían adentro. Es el mejor letrero. Y cuando un creyente logra vivir la palabra, que ama, una característica de la iglesia primitiva, nosotros probamos la palabra y llegamos a tambalearnos como borrachos y hay poder y manifestación, hay lengua y discernimiento, hay sanidades, hay liberación demoníaca en nuestros medios. Eso es porque hemos probado de lo que venden adentro de la iglesia. Si en la iglesia están vendiendo, soy metodista, soy bautista, eso es lo que va a producir. Pero si vendemos lo que en el principio fue, tendremos los mismos resultados del principio. En la iglesia alfa no fue así, no fueron metodistas, bautistas, presbiterianos, del tabernáculo, del mensaje, del hermano Boli, del hermano tal, de los tronos, del retorno, de allá, de acá. No hubo eso en el principio. En el principio no fue así. ¿Qué hubo en el principio? Una iglesia en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Dice el profeta, más al principio no fue así. Bueno, mi iglesia no enseña eso. En el principio no fue así. Soy metodista, bautista, luterano. Al principio no fue así. Así, ellos eran santos de Dios, bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que fue al principio, señales y maravillas. Usted dice, ellos no.
Mi iglesia no cree eso, más al principio no fue así. Mi iglesia no cree en ver visiones, más al principio no fue así. Mi iglesia dice que los días de los milagros, más al principio no fue así. Mi iglesia no cree en el bautismo del Espíritu Santo, más al principio no fue así. Dios les bendiga, hermano. En otra oportunidad, si Dios nos concede, veremos las otras características de la iglesia primitiva para saber dónde estamos parados. Yo creo que con esas tres que hemos visto ya es suficiente como para darse una cachetada a usted y pellizcarse la conciencia, usted como individuo. Si usted no tiene estos atributos de iglesia primitiva, en la iglesia omega, de la iglesia alfa en la iglesia omega, que somos nosotros, entonces estaría bueno que se dé un cabezazo contra la pared y se pregunte dónde están estas cosas, dónde está la humildad, dónde está el amor a la palabra, dónde está el vivir la palabra que amamos, dónde está la oración, dónde está la comunión los unos con los otros, dónde está el partimiento del pan, dónde está la doctrina apostólica, dónde están estas cosas. Donde está el temor de la gente por unirse a la iglesia, no por mafia, sino por lo sobrenatural que opera en nuestro medio. ¿Dónde está Marcos 16 en operación? Si esto no está en usted como individuo y no está en su grupo como iglesia, dese un cabezazo contra el muro y sacuda sus pensamientos y desempolve un poco su cerebro, su mente, su alma, su corazón y dígale: Señor, yo quiero Marcos 16 en operación, porque la iglesia que no tiene eso es falsa. Solamente la iglesia con eso en operación, Marcos 16 en operación, es la que Jesús realmente reclama como suya, y las demás son falsas. Si usted es un creyente, un individuo, y no tiene esto en operación, no es la novia de Cristo. Es así de simple. Golpéese la cabeza, golpéese contra la roca. El águila, cuando viene a rejuvenecer, se golpea contra la roca y se golpea contra la roca, y su pico viejo se cae y sus plumas él se las arranca y se las golpea, sus garras, tanto golpearse contra la roca, se le caen, y eso permite que el águila viva varios años más. Si no se golpea contra la roca, el águila muere, hermano. Las garras ya no le sirven, el pico ya no le sirve y las plumas ya no le sirven. Tiene que golpearse contra la roca para renovar la vida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Bendice a cada hijo y cada hija tuya en el nombre de Jesucristo. Y bendice a mis hermanos y hermanas. Espero que el día que esto sea publicado, Señor, sea una bendición para ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y a la hora que lo estén viendo, si lo ven en la mañana, en la tarde o en la noche, que tu ángel sea con ellos, Señor. Lo pido para tu gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Estamos despedidos y tengan un gran shalom. Perdónenme por lo extenso. Trato de no serlo, pero perdónenme, hermano. Yo trato de limitarme a 1 hora, pero como pueden ver, soy muy lento. Así que siempre poquito más de 1 hora. El miércoles probablemente en la iglesia estaremos abriendo este tema también, porque es un tema que estamos viendo como iglesia, sobre lo sobrenatural, y Marcos 16 en nuestro medio. Lo queremos, lo deseamos y estamos jalando por ello. Oren por nosotros para que Dios nos conceda el deseo de nuestro corazón, que es verlo a Él manifestado plenamente en nuestros medios, con todo don y con toda manifestación de la vida y el carácter de Jesucristo en nuestros medios. Dios les bendiga. Un gran shalom. Somente crer na palavra revelada, essa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvido aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, esse amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino,
tudo perderia, se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado. Eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não ter ouvidos aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado eu morreria.